salvaste, me diste vida. Mi tristeza en ti es alegría. Tú sanaste todas mis heridas. A este mundo eres la salida. Tu cruz fue el remedio que mi vida salvó. Con sangre pagaste por mi rebelión. Dios, cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor. Eres la salida. Tu cruz fue el remedio que mi Gloria a vida Dios. salvó. Con sangre Señor, te amamos, Padre. por mí. Te amamos y una vez más te agradecemos por tu infinito amor, por tu misericordia. Una vez más, Señor, en un nuevo día que tú nos regalas, damos gracias. Gracias por tu infinito amor, por tu infinito poder, por la misericordia que tienes para con nosotros, Señor. Al soportar tanto, Señor, tenernos tanta paciencia, permitir, Señor, de pronto fallas, errores, equivocaciones y situaciones, Señor, que de pronto muchos seres humanos tienen por poco o no tienen en cuenta la gravedad, Señor, de tanto pecado, tantas equivocaciones, tantos errores, fallas que se cometen, Señor, en esta vida. Pero hoy, Señor, damos gracias por esa misericordia. Hoy abrimos nuestros ojos dándonos cuentas que estábamos disfrutando de una nueva misericordia. Señor, que lo que pasó ayer, Señor, ya quedó en el olvido y pareciera que diariamente tú empezaras una nueva página con nosotros, una nueva oportunidad. Y por eso hoy te agradecemos, Señor, pero también ayúdanos a entender que esto no se trata, bendito Dios, de saber, Señor, que si amanezco con vida ya tú olvidaste el ayer, sino que debemos luchar por vivir cada día como si fuera el último, como si supiéramos que ese día tú vienes por tu iglesia. Muchos, Señor, simplemente se basan o quieren decirte gracias porque amanecen con vida y ya, pero no entienden la maravillosa oportunidad que tú estás dando, bendito Dios, de abrir nuestros ojos, de poder respirar, de poder movernos. Muchos no entienden esa gran oportunidad, Señor, de amanecer con vida. No es solamente el hecho de estar vivos, es todo lo que podemos hacer en un día, disfrutando de la vida que tú nos das, de reconciliarnos contigo, de solucionar cosas con nuestras familias, con nuestro prójimo, de arreglar cosas contigo, Señor. Un día de vida, Padre eterno, es una de las más grandes bendiciones, no solamente porque podemos respirar o no solamente porque nos movemos, Señor, sino que es la gran oportunidad de Dios para el mundo. Es la gran misericordia de Dios para la humanidad. Es la gran oportunidad para tu iglesia, Señor, de seguir mejorando, de seguir aprendiendo, de seguir arreglando y solucionando, Señor bendito. Hay un texto en tu palabra donde tú le dices a alguien que debe arreglar todas sus cosas, solucionarlas, porque esa noche
vienen por su alma. Si nosotros supiéramos, Dios, que hoy en la noche vienen o tú vienes por nuestra alma, ¿cuál sería nuestro comportamiento? ¿Qué haríamos? ¿Cómo lo haríamos? Sé que empezaríamos y duraríamos durante todo el día arreglando nuestra vida espiritual. Y en las horas de la noche sé que estaríamos a cuentas contigo. Sería todo como cuando tú le decías a los sacerdotes allí en el Antiguo Testamento que ibas a descender, que tenían que santificarse allí en el monte, que tú ibas a descender y ellos tenían que preparar sus vidas. Aún ellos ni dormían para no tener sueños desagradables. Y estaban en una santificación constante porque sabían que tú, Señor bendito, ibas a descender ese día. Al igual, al entrar al lugar santísimo, el sumo sacerdote tenía una preparación, Señor, donde él sabía que corría el riesgo de morir. Pero, Señor, pareciera que hoy ni a tu iglesia ni a nadie le importa lo que tú pienses o lo que tú puedas hacer. Se ha perdido el temor, pero también se ha perdido el amor hacia ti, se ha perdido el respeto. Hemos dejado los principios, los valores bíblicos a un lado y solamente viven pensando en su bienestar, en lo que ellos quieren, sin importar qué quieres tú, qué anhelas tú. Por eso, Señor, venimos delante de ti en esta mañana una vez más. Hemos estado hablando de la importancia de tu palabra. Hemos estado hablando de la importancia de ser iglesia, de ser una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia que constantemente está en comunión contigo por medio de tu palabra. No solamente la oración, que es lo que pensamos que nos ayuda a solucionar nuestros problemas, o que por medio de la oración tú nos das lo que pedimos. Debemos entender que en tu palabra está escrito cómo orar, cómo pedir, cuál debe ser nuestra condición de vida para poder pedir, pero también para poder recibir. Y también está en tu palabra, Señor, que a veces debemos entender y aceptar un no como respuesta de parte tuya. Porque aquí el que pone las reglas eres tú, el que pone condiciones, estatutos. Por eso, Señor, ayúdanos a volver a la Escritura. Ayúdanos a volver a tu palabra. Ayúdanos a entender que este es nuestro manual de vida para saber cómo comportarnos en la congregación, en el trabajo, en los estudios. Cómo vivir piadosamente con nuestra familia, nuestra esposa, los esposos, los hijos. Cómo orar, cómo escudriñar tu palabra. Entender tantas cosas, tantos principios, valores doctrinales, Señor, que se han dejado. Entender, Señor, todo lo que tiene que ver con tu sacrificio, con tu venida, con la santidad, con el pecado, con el nacer de nuevo. Pero, Señor, hoy hay un río, hay una corriente en donde solamente se está hablando de oración, donde todo quieren solucionarlo con oración, donde pretenden que el enfermo sea sanado con una simple oración. Si de pronto es un enfermo de SIDA, que ha sido infiel, que ha estado con prostitutas, que se ha acostado hasta con hombres, ha tenido relaciones, Señor, sexuales donde está siendo consecuente, está recibiendo justa retribución de sus actos. Y simplemente esa persona que lleva años desagradándote quiere que alguien haga una oración y todo se solucione. Pero nosotros entendemos, Señor, que debemos arrepentirnos, que debemos reconciliarnos contigo y debemos apartarnos de ese pecado que nos causó daño. Y todas esas verdades las encontramos en tu palabra. Por eso hoy en día hay muchos enfermos y debilitados, dice tu palabra, y muchos duermen. Muchos, Señor, por su condición de vida, que teniendo el conocimiento
de tu palabra siguen en pecado, siguen en iniquidad. Tu palabra nos muestra que tú amas al pecador. Esto debemos entenderlo, Señor. Tú amas al pecador, pero amas al pecador que no conoce tu verdad. Amas al pecador, Señor, que nunca se le ha predicado, que no sabe y de pronto piensa que tiene una calidad de vida correcta delante tuyo. Pero aquellos, Señor, que cometen iniquidad, y son aquellas personas que teniendo el conocimiento de tu verdad, de tu palabra, saben que no deben pecar, no tomar, no fumar, no adulterar, no fornicar, no mentir, no prostituirse, no engañar. A esas personas, Señor, en el libro de Corintios tú dices: con el tal ni aún comáis. Y tú aborreces esas personas que cometen iniquidad, que teniendo el conocimiento de la verdad, con sus actos aún te desafían, Señor, porque piensan que tú no te estás dando cuenta. Señor, pero en los que estamos aquí reunidos queremos pedirte perdón si hemos fallado, si hemos cerrado el blanco, si hemos mirado hacia atrás y nos hemos desviado por algún momento, si hemos pretendido jugar contigo, Señor. Si hoy muchos de los que estamos aquí o van a ver este video a futuro, Señor de gloria, están reconociendo que han fallado y que se han equivocado, pedimos perdón. Pedimos perdón porque queremos estar a cuentas contigo. Queremos, Señor bendito, entrar en el secreto, en tu secreto, para conocerte. Una cosa es conocerte de oídas, porque sabemos que por ahí hay un Dios, pero otra cosa es conocerte porque tenemos una relación contigo. Yo puedo decir: yo conozco a mi vecino porque lo he visto salir, lo he visto entrar, veo que va a hacer mercado, sé que tiene esposa, hijos, por eso yo puedo decir que lo conozco. Pero otra cosa es conocerlo porque hablo con él, porque lo saludo, porque estrecho su mano, porque hemos salido a compartir, porque nos hemos tomado un café en algún momento. Son dos maneras de decir que conocemos a alguien, porque lo hemos visto y sabemos que está por ahí. Pero otra muy diferente es la relación que podemos tener. Y necesitamos conocerte de una manera íntima, no solamente porque algunos dicen que hay un Dios. Muchos dicen conocer tu palabra, pero porque saben que hay un libro, porque saben que en las librerías venden la Biblia. Pero es muy diferente conocerte de esa manera a ir a comprar la Biblia, abrirla, escudriñarla y empezar a obedecerla. Y a este es el punto al que tenemos que llegar. Este es el punto al que debemos llegar: el tener tu palabra en nuestras manos, pero escudriñarla y obedecerla. Quebrantar la dureza de nuestro corazón, quebrantar toda altivez, todo pecado, toda fortaleza de nuestra mente. Necesitamos conocerte, Señor. Y muchos no quieren conocerte porque saben, Padre, que les toca dejar muchas cosas. Por eso hoy te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes. Ayuda a esta ciudad de Santa Marta, a esta congregación Casa de Oración. Ayuda a la congregación de Luz para las Naciones en Bogotá, a los pastores Richard y Liliana. Ayuda al ministerio Puertas Abiertas. Ayuda a la iglesia Cruzada Cristiana en cualquier parte del mundo. A la iglesia del pastor Alfredo allí en Puerto Inírida. A la iglesia en Cincelejo, Señor, donde está la maestra Luz, y la iglesia en Suiza, donde se congrega Damaris y Norbey, la iglesia en Chile, donde está Wilson, donde está Liliana, donde está Luis. Y sé que hay muchos que no se congregan. Padre, yo te pido que les muestres dónde deben congregarse, cómo deben comportarse en la iglesia, que es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, Señor. Necesitamos conocerte. Que no sea suficiente para nosotros el que nos cuenten, el que nos digan,
saber que hay un Dios de lejos, sino poder entrar en intimidad contigo, Señor. Ayúdanos, Dios de la gloria, a aferrarnos a ti. Queremos conocerte, queremos llenarnos de ti, Fijaste en hombres, queremos alcanzar tu misericordia. Gracias por tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. Sé que muchos se han alejado de tu verdad. Sé que muchos se han apartado. Hay muchos con temor, con miedo de todo lo que te dicen, se dice. Pero han dejado de un lado la palabra y por eso viene el temor, la duda. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Digo conmigo, anhelo conocerte, Espíritu Santo. Queremos conocerte, Señor. Ayúdanos a conocerte más. Anhelo siempre estar, pero que sea un conocimiento íntimo, un conocimiento de cerca, un conocimiento cara a cara, donde nos humillemos, donde reconozcamos nuestros errores, donde entendamos que solamente tú tienes la verdad y solamente en ti hay salvación. Desciende, Espíritu Santo, muévete, fluye, quebranta, sana, libera, restaura vidas, familias enteras. Te lo pido en el nombre de Jesús. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Levanta tus manos y dilo conmigo. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Mas yo sé que he fallado, no quiero estar lejos de ti.
Ayúdanos a acercarnos más a ti, Señor. Llama de fuego, Ayúdanos a que esto sea una relación constante, una relación, Señor, diaria, de permanecer, una relación, Señor, como la que nos permitiste entender en el día de hoy con el devocional. Una relación donde permanezcamos firmes, constantes, Señor, y no solamente una relación donde te busquemos cuando hay problemas, cuando hay enfermedad, cuando hay situaciones en las cuales no queremos vivir, porque muchos para eso es que piensan que tú estás. Te tienen como un amuleto, como el que les soluciona sus problemas y sana sus enfermedades, pero no tienen una relación contigo. Por eso hoy te pido que nos redargullas en lo profundo de nuestro corazón y nos ayudes a entender, Padre, que tú no eres un Dios de momentos o un Dios de situaciones. Tú eres un Dios que debemos buscar diariamente, permanecer firmes en ti, anhelar la llenura de tu Espíritu Santo diariamente y que tu palabra nos siga enseñando y nos siga corrigiendo en todo momento, Padre eterno. La gloria y la honra sea para ti en esta preciosa mañana. Yo bendigo a mis hermanos, bendigo sus familias, sus negocios, bendigo su entrar, su salir, su levantarse, y pido, Señor, que sea la petición que ellos tengan delante de ti, porque sé que muchos tenemos peticiones. Desde que sea en tu voluntad, puedas tú conceder los anhelos de nuestro corazón, Señor. Colocamos y presentamos este día en tus manos, este tiempo de la palabra, para que nos hables y nos redargullas en lo profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy buenos días para todos. Dios les bendiga grande y poderosamente en esta mañana. Enviamos un gran saludo a las diferentes congregaciones. Somos una sola iglesia, pero sabemos que aquí hay diversas congregaciones. Hay muchos de ustedes que comparten la predicación, comparten el devocional, comparten la enseñanza de los niños. Entonces les enviamos un gran saludo allí a la iglesia de Puerto Inírida, a la familia pastoral de allí, el pastor Alfredo y su familia, a las maestras de niños. Les enviamos un gran saludo y les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. En Suiza, en Chile, en España, no sé hasta dónde más. De pronto vemos pocos en este momento, pero como yo les he dicho, el Señor es el que obra por medio de su palabra y no sabemos cómo. Entonces, vamos al estudio de la palabra. El día miércoles estuvimos hablando de la relación que debe tener la iglesia y la palabra de Dios. Vimos que deben ser uno solo. No puede haber una iglesia sin la predicación de la sana doctrina. No puede haber. Y de nada serviría de pronto una Biblia sin quien la abriera, sin quien la escudriñara y sin quien la obedeciera. Es una necesidad. Recordemos Hechos 6, donde dicen los discípulos: no es justo que dejemos el estudio y la predicación de la palabra de Dios. No era justo para ellos dejar de predicar, aunque los estaban golpeando, los asesinaban, los mataban. Ellos entendían que debían seguir predicando la palabra de Dios. Entonces vimos esa relación. Nosotros debemos saber cómo comportarnos en la casa de Dios, que es en la iglesia, que es la casa de Dios, la iglesia del Dios vivo. Pero para eso debemos tener el conocimiento de su palabra. Sin su palabra no nos vamos a enterar de nada. Por medio de la palabra de Dios fue que tú y yo nos dimos cuenta que somos pecadores, que necesitábamos arrepentirnos, que necesitábamos pedir perdón. Por medio de su palabra. Y si no fuera por su palabra estaríamos en lo mismo, no tendríamos el conocimiento. Entonces vemos
la necesidad de conocer más de Dios, y solo lo vamos a lograr escudriñando las Escrituras. Vamos a ir a 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, y vamos a estar haciendo un estudio sobre Samuel. No va a ser muy extenso el estudio que vamos a hacer, si Dios nos lo permite, del libro de Samuel. Algunos capítulos que queremos darles a entender. Entonces vamos a mirar, ya miramos la relación, la necesidad de la palabra de Dios en la iglesia. Ahora vamos a ver las consecuencias. ¿Qué pasa cuando no hay palabra de Dios? ¿Qué pasa cuando escasea, cuando es escasa? ¿O qué pasa cuando no es predicada correctamente? Nosotros hoy en día vemos cómo está el mundo, cómo están muchas familias, cómo hay muchos gobiernos, cómo se manejan muchas cosas a nivel del mundo. Y aún si nosotros miramos a nuestro alrededor, muchos vecinos, amigos, familiares, conocidos, etcétera, etcétera, y nos damos cuenta de la situación, y es por falta de la palabra de Dios. Esa es la raíz. Porque si conocieran la palabra de Dios, no haríamos, no practicaríamos, no diríamos. Hace poco hablaba con un hermano y yo le decía, si la persona que es mala, sea un matón, un violador, un consumidor de drogas, un ladrón, un secuestrador, una persona infiel, un mentiroso, si se sentara por un momento a meditar cuál va a ser su consecuencia a futuro por practicar el mal, no lo haría. O sea, si uno piensa y uno dice, oiga, a mí por esto me pueden matar en algún momento, o si yo empiezo a hacer esto el día que mi esposa o mi esposo se entere, y no lo haría. Pero como no premedita las consecuencias, por eso es que se ponen en estas prácticas. Y después, cuando vienen las consecuencias que ellos no esperaban, esas consecuencias que ellos no pensaron, entonces vienen las lágrimas, dolores, arrepentimientos vanos, remordimientos. Y porque a mí, y ahí sí corren a decirle al pastor que ore, ahí sí quieren ir a la iglesia, pero a veces ya es muy tarde, cuando el daño ya está hecho. Y todo esto es porque la humanidad, y tristemente muchas partes de la iglesia cristiana, han sacado la palabra de Dios como fuente principal de información, como fuente principal de obediencia. Hoy se tiene más en cuenta lo que el pastor diga, es que Dios me dijo, es que hay que hacer, hay que no. Pastor, pero no está en la Biblia, no importa, pero yo aquí soy el ungido. Y se ha dejado la Biblia a un lado. Ahora vamos a mirar bíblicamente algunas consecuencias de la falta de la palabra de Dios. Allí en 1 Samuel capítulo 3 dice la palabra de Dios: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. La palabra de Dios escaseaba. Ahora, lógicamente hay que mirar la consecuencia de la escasez, o por qué escaseaba. Miren que hay algo, dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. A él le habían hablado de un Dios. Samuel sabía, o sea, la mamá fue y lo llevó allá donde el sumo sacerdote, que era Elí. Y pues lo que Elí le decía a Samuel, Samuel lo hacía. Vaya barría, vaya oraba, vaya traiga lo del almuerzo, iba y lo traía, ministraba, servía. Pero Samuel no conocía al Señor. Versículo 7 dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada.
¿Por qué? Porque todos son procesos. Cuando una persona llega a una iglesia, a una congregación, llega sin conocimiento. Es más, se le hace raro todo. Y pasaba lo que ahorita orábamos. Bueno, sí, a mí me han dicho que hay un Dios, pero que lo conozca, no sé. Sí, a mí me hablan de que la Biblia dice, pero que yo la haya leído, no. Que me haya sido revelada, tampoco. Esto le pasaba al joven Samuel. Pero la Biblia define a Samuel como un hombre, bueno, en este momento era un joven todavía. Estaba empezando, estaba arrancando. Por eso es que nosotros debemos aún enseñar y adoctrinar los jóvenes de la iglesia. Lógicamente, algo muy diferente de cómo se enseña o se adoctrina a los ancianos, sin sobrepasar los límites de la santidad. Entonces, el joven Samuel ministraba a Jehová, servía al Señor en presencia de Elí. Esto quiere decir que vivía sujeto al sacerdote Elí, el sumo sacerdote. Él estaba bajo sujeción. Pero lo triste es esto. Bueno, dice uno, qué bueno un joven sirviendo en la congregación, que ministraba a Jehová, qué bueno el sumo sacerdote Elí. Pero viene lo triste, dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Qué quería decir esto? Y es por dos motivos. Uno, Dios hablaba a los profetas, Dios hablaba a los sumos sacerdotes, Dios hablaba a las personas encargadas de transmitir el mensaje, y estos mensajeros se quedaban callados porque no querían tener enemistad con el pueblo. Vivían un tiempo oscuro, un tiempo de pecado, un tiempo de rechazo. Era el tiempo de los jueces. Si usted va al libro de Jueces capítulo 17, versículo 6, dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Imagínense la situación. Y en Jueces 21, 25 termina, mire cómo se cierra el libro de los Jueces diciendo lo mismo. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y aquí en Primera de Samuel era un tiempo así. Cualquier parecido con nuestra realidad es pura coincidencia. Todos hacían lo que bien les parecía, a su parecer. No decían la Biblia dice, sino yo quiero hacer esto. No decían la palabra de Dios, sino Dios manda decir. Entonces, ¿qué pasaba? Habían muchos profetas, habían hombres que Dios había escogido que no transmitían el mensaje correctamente, lo diluían, lo decían a medias. Pero habían otros que se habían metido en pecado, que se habían metido en cosas que no le agradaban a Dios, y la sociedad no les creía, el pueblo no les creía, porque veían las prácticas que tenían estos hombres, estos sacerdotes. Unos de estos eran los hijos de Elí, de este sumo sacerdote. Estos hijos de Elí tenían unos pecados tremendos, que son los que en futuros días, si Dios nos lo permite, vamos a enseñar, a explicar. Entonces, ¿por qué era un tiempo oscuro? Porque era un tiempo donde la palabra de Jehová escaseaba. Porque cuando se transmitía, el pueblo no lo creía. Eso es lo que pasa hoy en día. Cuando la buena palabra llegaba, no la creían. Porque no, pero es que hoy en día dicen los pastores son unos ladrones, los pastores no sé qué, violan, y tristemente hay algunos así. Pero hay otros que... Hay buenos pastores, hermanos. Creamos que hay hombres de Dios que quieren hacer la buena obra correctamente. Pero entonces también otros se quedaban callados, porque es que de pronto nos apedrean, de pronto nos quieren matar.
No estaban dispuestos a morir por la causa del Señor. Los hijos de Elí eran unos jóvenes que, si usted va al capítulo 2, versículo 12, usted se da cuenta un poco de las prácticas de ellos. Ellos se robaban de los sacrificios que se ofrecían al Señor en esos tiempos. Dicen que ellos, los siervos o los sacerdotes, podían ir a tomar cuando ya el sacrificio se había efectuado, cuando ya la carne se había cocinado, se había asado. Ellos debían llevar un trinche de 3 puntas y poder tomar de la marmita, de la cacerola, de la olla, lo que ya estaba cocinado, cuanto ellos quisieran, cuanto ellos agarraran. Pero estos dos hijos, que los nombres de ellos son Ofni y Finés, eran los hijos del sacerdote Elí. Ellos iban y cogían a las personas, a los que estaban haciendo los sacrificios, y les decían: bueno, queremos carne. Entonces los que estaban en los sacrificios les decían: claro, después de que ya le hayamos ofrecido al Señor lo que es, ustedes saben que ustedes pueden sacar. Ellos les decían: no, queremos la carne cruda, y si ustedes no me la entregan, las vamos a sacar por la fuerza. Esta era la actitud de estos dos hijos de Elí. ¿Cuál era la gravedad? 1, estaban impidiendo sacrificios. 2, estaban amenazando. 3, estaban robando. Pero había uno muy delicado, y era impedir que el sacrificio se efectuara completo delante de la presencia de Dios. No lo permitían. ¿Qué más hacía estos jóvenes, hijos del sumo sacerdote? Y estos dos jóvenes también eran sacerdotes. Estos dos jóvenes, Ofni y Finés, estos hombres también tenían relaciones con las mujeres que se hacían en la puerta del tabernáculo. Entonces todo esto, ellos algunas iban y las conquistaban, ¿no? Pero a otras las cogían a la fuerza, porque somos los sacerdotes, porque tiene que hacer lo que yo le digo. Entonces, mire el tiempo tan oscuro que se vivía en este tiempo. Internamente en el templo, en la parte de afuera, en la puerta, había adulterio, había fornicación por los mismos sacerdotes, hermanos. Por los mismos sacerdotes. Entonces, ¿qué pasaba? Habían relaciones sexuales ilícitas, había adulterio, había fornicación. Entonces, imagínense lo que dice capítulo 2, versículo 22 de Primera de Samuel. Dice: pero Elí era muy viejo, el sacerdote, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Imagínense, él se enteraba, él como sumo sacerdote, aunque era muy viejo, él oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Mire que no solamente lo hacían, sino que, pues lógicamente, si a mí venían y me robaban, pues yo iba y hablaba, y oiga, esos hijos del sacerdote son bien tremendos. Miren lo que están haciendo, no dejan que hagamos el sacrificio a Jehová, y se roban la carne cruda, no espera que la hacemos. Bueno, entonces aún el sacerdote se daba cuenta de lo que estos jóvenes hacían con todo el pueblo. Los robaban, los manipulaban, los amedrantaban, porque era una amenaza. O sea, si usted no me la da, yo la tomo por la fuerza. Cualquier parecido con la realidad es coincidencia, hermanos. Manipulación, engaño, mentiras. Es que si usted no da, se va para el infierno. Miren lo que estaba pasando. Hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Allí está muy claro las prácticas de estos jóvenes. Versículo 23: y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No,
hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. ¿Cuál era la consecuencia o cuál es la consecuencia de tener unos sacerdotes, unos pastores, maestros, apóstoles, evangelistas y profetas con estos perfiles que engañan, que manipulan, que tuercen, que no predican? ¿Cuál es la consecuencia? Hacen pecar al pueblo, hacen pecar la iglesia. Pues si el pastor hace, pues yo creo que yo puedo hacer, ¿cierto? Y cuando la palabra de Dios escasea, o sea, cuando yo me preocupo más por robarles su plata que por predicarles, pues la falta de la palabra de Dios lleva a que cada uno viva como bien le parece. Porque a mí nunca me han dicho, a mí nunca me han enseñado. Pero es que mira, la palabra de Dios dice, no, pero a mí mi pastor nunca me ha dicho eso. Yo he conocido personas que supuestamente llevan muchos años siendo cristianos y hay cosas de las escrituras que no saben, cosas lógicas y básicas, que dicen, no, pero ¿cómo así? Conocer una persona que diga lo que dijo Nicodemo, que es nacer de nuevo. Oiga, sí, yo llevo 20 años congregándome, pero a mí nunca me han hablado de nacer de nuevo. Y esta era la consecuencia. Muchos pastores hoy en día duran 2 y 3 horas pidiendo los diezmos, manipulando, diciendo que si no dan, que esto, que no sé qué. Y pues no predican. La palabra de Dios escasea, hermanos. Escasea. Y todo el mundo, cada pastor, cada congregación hace lo que bien le parece y no se rigen a los lineamientos bíblicos. Entonces mire que dice, escaseaba en aquellos días, pero había otra cosa, no había visión con frecuencia. ¿Qué pasaba con este no había visión? Porque el Señor hablaba, el Señor decía, mostraba la visión a los profetas, a los sacerdotes, pero ellos se quedaban callados. No, ¿y cómo les vamos a decir, oiga, ustedes están en adulterio si es que nosotros nos la pasamos acostándonos con las mujeres que están allá afuera? ¿Cómo les vamos a decir, oiga, ustedes le están robando a Dios si es que nosotros mismos les hemos robado a ellos lo de sus sacrificios? Pero el Señor hablaba. Nosotros sabemos que en el Antiguo y el Nuevo Testamento hubieron como 400 años en donde Dios se calló, hubo un silencio, porque nadie quería obedecer, hermanos. Todos empezaron a llevar un estilo de vida porque la ley, que era lo que regía en ese tiempo, empezó a escasear. Empezaron a quedarse callados. Ya se empezaban a tener otras prácticas y les daba lo mismo. Miren qué pasó allí en el monte Sinaí cuando Moisés fue por las tablas de la ley. Se empezó a demorar unos días. ¿Y qué empezó a hacer el pueblo? A comer y a beber. Aarón, levántanos dioses, levántanos dioses. Dicen que reunieron el oro que tenían y él les hizo un toro de fundición, un becerro, un carnero inmenso. Con el oro lo fundieron y hicieron una imagen para adorar. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Dice que cuando Moisés iba bajando del monte se escuchó la bulla, pero eran gritos sexuales, gritos de parranda, de lujuria, de pecado. Esa era la bulla que se escuchaba. Las tablas se partieron. ¿Por qué ellos hicieron eso? Porque no habían sido enseñados en esa área. Y por eso Dios les dio otra oportunidad. Esa es la consecuencia de no conocer. La gente dice, yo hago porque a mí nadie me ha dicho. Pero recuerde usted que después de que usted tenga el conocimiento, Dios lo va a juzgar por el conocimiento que usted ha recibido. Entonces,
La palabra de Dios no puede escasear en la iglesia. La palabra de Dios no puede escasear en tu hogar. La palabra de Dios no puede escasear en tu corazón. La pastora el sábado anterior nos enseñaba en el culto de jóvenes, cuando Pablo les dice a los colosenses que la palabra de Dios more en abundancia en sus corazones. No solamente escaseaba la palabra, sino no había visión con frecuencia. El Señor dijo: ¿para qué les hablo si no me van a obedecer? ¿Para qué me manifiesto si no me van a obedecer? ¿Para qué les doy una palabra de vida, de arrepentimiento, si no me van a obedecer? Porque eran tiempos oscuros, hermanos, y la gente le daba lo mismo. El pueblo, por causa de Ofni y Finés, los hijos del sacerdote Elí, hacían pecar al pueblo, lo desviaban. Ahora, ¿cuál era la mala consecuencia? Aquí también, que el joven Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Dios le había sido revelada. O si no, téngalo por seguro que este joven hubiera corregido muchas cosas. Este joven estaba bajo sujeción, pero no le había sido revelada para él de pronto ir a decirle: oiga, Ofni, Finés, lo que ustedes están haciendo está mal. Porque vemos al profeta Elí llamándoles la atención, pero no como debía llamarle la atención. ¿Cuál era el punto de Samuel no conocer aún a Jehová? Que Jehová le hablaba y él no sabía que era la voz de Dios. A muchos les pasa así, hermanos. Dios les habla y piensan o desconocen la voz de Dios. Esta es la consecuencia de que la palabra de Dios escasee. Ahora, ¿qué puede ser escaso en nuestras vidas? Algo que tiene que abundar. Eso es lo que escasea. Cuando en tu casa y en mi casa tiene que abundar el mercado. Entonces, cuando no hay, dice: ay, está escaso el arroz. No hay. No podemos decir: ay, está escaso los cigarrillos o está escaso el alcohol. No, porque eso en mi casa no debe de abundar. Entonces no es escaso. Algo es escaso cuando ese algo tiene que abundar, o sea, tiene que haber en abundancia, en cantidad. Y esto aquí tenía que abundar, la palabra de Dios. Por eso era escasa, porque ni un versículo, aunque fuera ni un versículo fuera del contexto se hablaba en ese tiempo. Entonces Samuel no conocía a Jehová, a tal punto que fueron 4 veces que Jehová llamó a Samuel cuando él se fue a dormir, para que usted lo lea en su casa y lo estudie. Entonces Jehová decía: Samuel, Samuel. Y Samuel pensaba que era la voz de Elí, el sacerdote. Y Samuel se iba y le decía: ¿me llamas? Imagínese el desconocimiento. Imagínese no sé cómo llamarlo, no solamente de Samuel, sino de Elí, que no fue capaz ni a la primera ni a la segunda de darse cuenta que era Dios que estaba llamando a Samuel. A veces eso les pasa a los pastores, ¿no? Viene algún joven, viene algún hermano, y es que Dios me habló, es que mire que me he estado soñando, estoy viviendo esta situación. Y no sé eso, no sabe, no tiene la capacidad de decirle: mire, eso es un trato de Dios con su vida. Eso es Dios hablándole a su corazón. ¿Por qué? Porque ni el sacerdote estaba metido con Dios. Aún en el sacerdote también escaseaba. En el que tenía que abundar, también escaseaba la palabra de Dios. Entonces, la primera vez ahí en el versículo 4 dice: Jehová llamó a Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí. O sea, Samuel pensaba que era Elí el que lo estaba llamando, no Dios. En el versículo 6 dice: y Jehová volvió a llamar. Estamos en el capítulo 3 de Primera de Samuel. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel,
Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve a acostarte. Mire, ni Samuel, que no lo conocía, ni el mismo sacerdote sabía qué estaba pasando. Esto es falta de visión. Pero el Señor dijo que te va a dar carro. El Señor me dio una nueva revelación de la palabra. Eso sí queremos. Pero cuando el Señor habla no entendemos, porque dura es la palabra de Dios. Dura es la palabra de Dios. Entonces en el versículo 8 dice: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Tuvieron que pasar 3 llamados. A veces somos así de tercos. El Señor tiene que una y otra vez. Porque unos no quieren entender, pero otros es porque no saben, así como Samuel. Miren, es muy diferente, hermanos, que usted esté recién convertido al Evangelio y le pase lo de Samuel. No conozca a Dios, ni le haya sido revelada la palabra a usted. Pero porque usted está recién, usted está tiernito, usted tiene necesidad de leche, como le dice allí en Hebreos. Así como le dice Pablo también a los corintios: tengo que hablarles como a niños, tengo que darles lechecita. Bueno, porque no lo conoce. Pero imagínese un cristiano de 7, 5 años, no sé, 10, 12 años, donde el Señor le hable. No, ¿será Dios? A eso no le prestemos atención. No, y vaya y le cuente al pastor, y el pastor tampoco. Después de cuántos llamados fue que él entendió. Él entendió. En el versículo 10 dice: vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Este era el 4.º llamado. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Esta debe ser nuestra actitud cada vez que la palabra de Dios nos es predicada. Decir: Señor, háblanos. Llegar el domingo a la congregación, cada vez que nos conectemos: Señor, háblanos, que tu siervo, que tu sierva oye. Y este oye no es tener así los oídos nomás, no, dispuesto a obedecerte, Señor. Háblame, que estoy dispuesto a obedecerte. Este oye en el original va más allá de: oiga, sí, yo oí. No, estar dispuesto. Entonces mire lo que sigue de ahí en adelante en el versículo 11. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retañirán ambos oídos. Miren cómo empezó a hablar una situación que no se imaginaban. Aquí no le está diciendo: no, Samuel, vaya y dígales que les voy a dar casa, carro, beca, que los voy a prosperar, que haré. No. He aquí haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retañirán ambos oídos. Este retañirán quiere decir que les está dando la opción no, entonces yo dejo de hacer esto. Cuando el Señor dice: viene por su iglesia, eso nos tiene que reteñir y nosotros hacer que tomemos una decisión. Versículo 12: aquel día yo cumpliré. Dios cumple su promesa, hermano. Yo cumpliré, dice el Señor, contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. El Señor, con antelación, ya le había dado a Elí una palabra, un veredicto, un juicio por el desorden de sus hijos y por su flojera, por su pereza. Sí, estaba viejo, pero él se la pasaba sentado, relajado, no escudriñaba, no predicaba. Y ya Dios le había dado un veredicto a Elí, pero le confirma
a Elí nuevamente por boca de Samuel, ¿sí? Le dice: cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Entonces, miren los mensajes, ¿sí? Estos mensajes, estas visiones, los profetas no las anunciaban. No, pero yo qué le voy a ir a decir al sacerdote eso. Pero Dios sabía que Samuel le iba a obedecer. Dios sabía que así Elí se le enojara, Samuel le iba a obedecer y le iba a dar el mensaje. Versículo 13: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad. Miren que no está diciendo el pecado, sino la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es que teniendo el conocimiento sigo desobedeciendo. Un hombre inicuo. Pecado es cuando yo no sé, no conozco, pero ya iniquidad es aquel que sigue haciendo lo mismo sabiendo que la consecuencia de sus actos es el infierno. Entonces ya le dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Miren, esto es cruel. El papá, que era el sumo sacerdote, no estorbaba en el robo de los sacrificios, en el estorbo, en el que se acostaran con las mujeres y nada de eso. Nosotros leímos en el capítulo 2, en el versículo 22 en adelante, que él habló con ellos. Ay, mire, ustedes tienen una mala fama y ustedes están haciendo pecar al pueblo. O sea, no les habló con la gravedad del caso. Miren, compórtense así como si no estuviera pasando nada. Como que bueno, pues sí, pero es que si los trato muy duro de pronto se me van. Pero aquí dice el Señor que ellos habían blasfemado, los hijos de Elí habían blasfemado a Dios y él no les estorbó. Esta palabra estorbó es impedirles, no permitirles. Cuando nosotros vemos que de pronto uno de nuestros hijos va a hacer algo que no debe hacer, nosotros no solamente debemos, claro, yo me siento y lo aconsejo, pero si veo que el consejo no le sirvió, voy, cojo la varita de la disciplina, pero tengo que ser estorbo. O sea, no tengo que sentarme a verlo desde la barrera cómo destruye su vida y de pronto destruye la vida de los demás. Tenemos que estorbarles para que no pequen, para que no se desvíen, para que no se equivoquen. Y aquí el Señor le reclama, le dice: Él como padre en la carne y en la sangre, pero también como sumo sacerdote y líder de ellos, no les ha estorbado, no les ha dicho nada. Sí fue y los sentó y los aconsejó, pero la norma de él, la norma como pastor, como líder, es que si dos hermanos de la alabanza, dos maestras de escuelas, dos de los servidores, dos que sirven, ofnífines, servían en el templo, si dos de ellos están en pecado, y miren el pecado, no era que es que dijeron una mentira. No, miren la gravedad. ¿Cuál era la función del sumo sacerdote? Entrarlos en disciplina, ponerlos en cintura, quitarles el sacerdocio. Él tenía que ser piedra de tropiezo para ellos, porque ellos estaban desviando a todo el pueblo. Esa es la consecuencia de no tener clara la palabra de Dios. La palabra de Dios en Mateo sobre la disciplina dice: si tu hermano peca contra ti, ve y háblale estando tú y él solos. Claro, ya Elí había hablado con ellos. Si te oyeres, has ganado a tu hermano. Si no, ve y repréndeles, exhórtales delante de uno o dos, para que queden testigos de que se les está hablando.
Si le oyeres, gloria a Dios, ganaste a tu hermano. Pero si no, díselo a la iglesia. O sea, estos dos no pueden. Y Elí no les estorbó. 14. Por tanto yo he jurado a la casa de Elí. Mira el juramento de Dios. Que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Les había dado un ultimátum. Miren, podrán sacrificar 10,000 carneros, 10,000 ovejas, 20,000 bueyes, 5,000 tórtolas y darme de ofrenda harina, aceite, vino. Podrán arrodillarse ni lo que quieran. Pero ¿qué les dijo él? Ni con sacrificios ni con ofrenda podrá ser expiada la iniquidad de la casa de Elí. Esto quiere decir que hacía mucho tiempo que ya les había hablado. Venía hablándoles, dándole una y otra oportunidad. Pero ellos seguían haciendo pecar al pueblo. Hoy en día, hermanos, esto está a pedir de boca. Muchos líderes, muchos sacerdotes, muchos pastores están haciendo pecar las iglesias, desviándolas, porque no se les predica la verdad de la palabra. Les tienen un evangelio light, un evangelio diluido, un evangelio de prosperidad, pero no se les predica un evangelio de arrepentimiento, de perdón de pecados. No se les predica un evangelio de que Cristo viene y un día estaremos delante de Él. No, Dios es amor, eso es cierto, pero eso es solo una parte de la verdad. Esa es solo una parte de la verdad. Es triste, hermanos. Esta palabra, o sea, ¿ya no tenían nada que hacer? No, ya no tenían nada que hacer. Pastor, pero eso es el Antiguo Testamento. Bueno, si usted va al libro de los Hebreos, al capítulo 6 en adelante, habla de lo mismo. De aquellas personas que pretenden sacrificar a Jesús las veces que ellos quieran. Me robé el diezmo, me robé la ofrenda, así como los sacerdotes, ¿no? Ofni y Finés. Me acosté con fulana, con sutana, pequé, desobedecí, estoy desviando a Raimundo. Ahora recordemos que la palabra de Dios dice: ay de aquel que haga caer a uno de mis pequeños. Ay de aquel. ¿Y qué dice allí en el libro de Hebreos capítulo 6? Dice que hablándoles de que ellos ya debían ser maestros, aquellos que debían haber dejado los rudimentos de la cruz de Cristo, aquellos que de pronto el Señor les ha dado una y otra oportunidad, y pretenden que ellos pueden sacrificar a Cristo las veces que ellos quieran. Miren lo que dice Hebreos 6:6. Desde el 5 dice: y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron. ¿Qué quiere decir? Que ya habían caído. Dice: sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Miren, muchas personas piensan, y eso es lo que yo les he tratado de dar a entender, o sea, como que hoy vengo, hago la oración de fe, me arrepiento 2-3 meses y vivo en santidad, pero a los 3 meses me voy para el mundo, otra vez a ser infiel, a tomar, a fumar, a bailar. Pero cuando me enferme, vuelvo otra vez a la iglesia. Señor, perdóname. Señor, me arrepiento. Señor, no lo vuelvo a hacer. Señor, límpiame con tu sangre nuevamente. Pero a los 6 meses, ¿qué hace otra vez? Y se van. Pero cuando otra vez está enfermo, o lo echan del trabajo, o tiene problemas, vuelve al año. Otra vez, perdóname, límpiame, te acepto como mi único y suficiente Salvador personal, escribe mi nombre. ¿Será que eso se puede hacer? Pero apenas está bien, vuelve y se va. Y los mismos hermanos de la congregación lo ven en la tienda, en la cantina, fumando,
unas palabras de este calibre, mintiendo, siéndole infiel a la esposa, y cuando la esposa lo deja, otra vez vuelven a la iglesia. ¿A qué? A crucificar de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. ¿Cuántas veces se ha arrepentido? ¿Cuántas veces lo ha crucificado? Y dice que es imposible que sean otra vez renovados. ¿Por qué? Porque no quieren, porque el nacido de nuevo no hace esto. Si los hijos de Elí, Ofni y Finés, hubieran entendido esto y hubieran entendido la voz de Dios, no hubieran pasado por esta situación. No la hubieran pasado. Se hubieran arrepentido a tiempo. Pero aquí ya vemos a Dios que tomó una decisión dolorosa, una decisión que les iba a costar. Versículo 15. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. ¿Sí ven que les daba miedo decir la verdad? Una verdad del Señor te quiere bendecir, el Señor te quiere prosperar, el Señor quiere restaurar tu vida, tu familia, tu ministerio. El Señor te ama, el Señor te quiere llevar a las naciones, quiere hacer de ti. No, eso es fácil decirlo. Eso es fácil, es más, es lo mejor. Pero cuando viene una verdad de estas, mire que aún Samuel sentía temor de decirle lo que Dios le había dicho a él la noche anterior para que le dijera al sacerdote. Nos da miedo. A mí en algún momento me ha dado temor y yo le digo: Señor, pero se me van a enojar. Que se enojen. Señor, pero no les va a gustar. Pues que no les guste. Señor, y si mejor les decimos que tú los amas. Sí, porque los amo. Tú les vas a decir lo que yo te estoy diciendo. Bueno, está bien. Ay, Señor, me meto en ayuno y oración porque de pronto se me van. De pronto se me van. ¿Qué dice? Tenía temor descubrir la visión a Elí. 16. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: Hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Hasta lo amenazó. Ay, así el Señor te haga algo, tienes que decirme todo lo que Él te dijo. Bueno, Él mismo dio pie para que se le dijera la verdad. Y Samuel, versículo 18, se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Esta debe ser la actitud y la posición de un apóstol, de un profeta, de un evangelista, de un pastor y de un maestro. Hablar la verdad sin encubrir absolutamente nada. Aquí Dios se dio cuenta que Samuel se lo dijo todo. Esos son los que yo necesito. Que no digan solo la mitad. Que no digan solo la mitad que les conviene. O que digan verdades a medias. No, dice aquí que Samuel se lo manifestó todo, sin encubrir nada. Aunque eso nos mete en problemas. Hace que no nos quieran. Hacen que la congregación baje cuando se habla la verdad. Pero es necesario decir la verdad. Entonces él dijo, ¿qué dijo Elí? Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Ay, Dios mío. Ni le dio temor, ni le dio vergüenza, ni le dio pena. Pues es Jehová, que haga como bien le parezca. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Dios estaba con Samuel, y Samuel no dejó que cayera a tierra
ninguna de las palabras que Dios siempre le dio. Siempre la tuvo como una columna, no dejó que cayera. Samuel fue columna y baluarte de la verdad. Empezó a cambiar todo cuando Samuel empezó a llevar la palabra del Señor. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. ¿Sí ven que el Señor no se había manifestado? Dice, se volvió a manifestar. ¿Por qué? Porque encontró en Samuel un joven correcto, un joven santo, un joven fiel. Mire, métase en su corazón la palabra fiel. Métase en su corazón esa palabra, que no se borre. Tú y yo debemos ser fieles, no fieles a la congregación. Tú y yo no debes serle fiel a un pastor, porque tú eres de Cristo, tú no eres mío, tú eres de Cristo. Claro, debes ser fiel en el sentido de congregarte, de dar tu ofrenda, tus diezmos. Eso es fidelidad. Ay, pero es que yo le soy fiel a mi pastor. Él dijo, pero no, hermanos, la fidelidad es a Dios. Imagínese aquí Samuel siéndole fiel a Elí. No, yo no le puedo decir eso. No, él dijo que me llegue el agua hasta el cuello. Yo voy a ser fiel a Jehová. A Él debemos ser fieles tú y yo. Por eso debemos conocerlo, por eso debemos aferrar que no nos pase. Mira, hermanos, en el mundo entero está sucediendo lo del versículo 1 del capítulo 3. La palabra de Jehová escasea y no hay visiones con frecuencia. Buenas visiones, visiones correctas. Visiones es profecías. No las hay. Pero hermano, tú y yo podemos marcar la diferencia. Y aquí, casa de oración, sea virtual o sea presencial, que no escasee la palabra, que no falten las visiones, que no falte la profecía. ¿Por qué? Porque somos fieles, porque somos entregados al Señor, porque queremos obedecerle, porque usted ora por su pastor, para que Él no se calle, para que Él no encubra la verdad, para que el pastor sea correcto, pero sea parte de la congregación, hermanos. No sea como el pueblo de Israel que se estaba desviando. Sea correcto, mis hermanos. Esta es la consecuencia cuando la palabra de Dios escasea. Un pueblo, iglesias en perversión, en pecado, desviados, sin salvación, sin nacer de nuevo, blasfemando de Dios. Esa es la consecuencia. Días oscuros de pecado, de enfermedad, de escasez, de miseria, de muerte. Esto pasa cuando la palabra de Dios escasea. Aferrémonos a la verdad, hermanos. Que no escasee la palabra de Dios en tu vida ni en tu familia. Y si tú sientes que en tu congregación, no sé, donde te congregues presencialmente, escasea, empieza a orar por eso. Señor, necesitamos más de tu palabra. Señor, necesitamos más de tu verdad. Sí, me gustan las canciones con las que te adoramos. Me gustan, Señor, el lugar donde nos congregamos. Me gusta todo lo que veo, lo que hacemos. Pero Señor, necesitamos más de tu palabra. Necesitamos que tu palabra sea en abundancia para mi vida, para mi familia, para nuestra congregación. La necesitamos, Señor. Que no nos falte. Que no falte, Señor, esa buena palabra, esa sana doctrina que nos ayuda a vivir correctamente, que nos ayuda a caminar, a pensar, a tener una vida, una familia en orden, espiritualmente correcta. Señor, ayuda para que mi pastor no se quede callado. Ayuda, Señor, para que yo, Albeiro Rubiano, con el privilegio que tengo
de estar aquí por tu misericordia, Padre eterno, pueda tener la actitud de Samuel, Señor bendito, de ser fiel profeta tuyo, fiel profeta de tu palabra, para que tú vuelvas a aparecer aquí en esta ciudad, aquí en esta congregación, para que te vuelvas a manifestar a mi vida, a los hermanos, a la iglesia, y para que tu palabra vuelva a ser lo principal en la tierra, Señor. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Queremos conocerte. Una vez más, perdónanos si hemos sacado tu palabra de nuestra vida. Hoy familias que dicen ser cristianas viven en pleitos, iras, contiendas, divisiones. Dicen ser cristianos, pero prefieren más el pleito y la contienda que obedecer tu palabra, que perdonarse, que amarse, que estar unidos, que ayudarse en los unos a los otros. No quieren obedecer lo que está escrito y están dejándose guiar por el odio de sus corazones, porque ellos han sacado la verdad del Evangelio. Y buscan a veces quien los pueda excusar con falsas enseñanzas. Señor, redarguye a aquellos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que desvían a tu pueblo. Guíalos a corregirse, guíalos a que se arrepientan, porque nos muestras aquí, Señor, que hay un juicio para ellos, en donde si no se arrepienten, ya saben cuál va a ser su final. Señor, te adoramos y te pido para que en este día tu bendición, tu Espíritu Santo nos acompañe, nos redarguya. Y yo oro desde ya para que toda esta enseñanza que vamos a ver sobre Samuel hable a nuestro corazón, hable a nuestra vida, hable a nuestro ser. Ayúdanos a obedecer tu palabra. Ayúdanos, por más difícil que nos parezca, Señor, que el centro de cada culto sea la predicación de tu palabra para conocerte más a ti. Que el centro, que el manual de mi vida sea tu palabra, y no solamente para leerla, sino para escudriñarla y obedecerla en todo momento y en todo tiempo, y ser fiel hasta la muerte. Te adoramos, Señor, y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme, como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Levanta tus manos y dilo conmigo. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme, como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y